En Alemania eligieron a Friedrich Merz, líder del bloque Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana como nuevo canciller, reemplazando al socialdemócrata Olaf Scholz. Y así Friedrich Merz ya está desafiando tanto al dictador Vladimir Putin como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A Putin le dice que Alemania se estará preparando para un posible enfrentamiento con Rusia. Bueno, y a Donald Trump le envía la señal de que Alemania regresa al mapa geopolítico mundial como un jugador lo suficientemente fuerte que marcará el ritmo y el compás de la política europea. Soy Alexei Pechi. Hoy, 6 de mayo, discutiremos la elección del nuevo canciller. ¿Quién es Friedrich Merz? Se convertirá en el líder de Europa. ¿Qué puede esperar Ucrania de Friedrich Merz? ¿Y por qué digo que Friedrich Merz ya está lanzando un cierto desafío al dictador ruso Vladimir Putin? Y así haré un pequeño adelanto. La Bundeswehr quiere preparar a Alemania para defenderse de la Federación Rusa. Inmediatamente después de la elección de Friedrich Merz, los militares ya hicieron una declaración concreta y bastante interesante. Pero hablemos de todo en orden. El Bundestag, el Parlamento de Alemania, eligió hoy a Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana como nuevo canciller federal. Merz reemplaza al socialdemócrata Olaf Scholz en el cargo. Por Merz votaron 325 diputados del Bundestag, 289 estuvieron en contra y uno se abstuvo. Pero en principio ahí necesitaba obtener 316 votos y ya había ganado. Pero hay que señalar que Merz fue elegido por el Bundestag en el segundo intento. Debido a que durante la primera ronda de hoy el candidato del bloque Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana, no logró obtener la mayoría absoluta, obtuvo 310 votos. Y de hecho, este es un caso sin precedentes porque incidentes similares nunca habían ocurrido en la política alemana desde la Segunda Guerra Mundial. Después de la fallida votación, la sesión del Bundestag fue interrumpida para consultas partidistas, y ya durante la segunda ronda, para el nombramiento de Merz como canciller de Alemania, votaron 325 diputados del Bundestag. Aquí cabe señalar que la votación fue secreta, por lo tanto es imposible saber quién saboteó esta votación la primera vez. Para ser elegido, al candidato le bastaba obtener 316 votos de 630. En el Bundestag ahora hay 328 diputados de la Unión Demócrata Cristiana y del Partido Socialdemócrata de Alemania, los socialdemócratas. Ellos serán quienes formen la coalición. Así, 69 años se convierte en el 10º canciller alemán. Para obtener plenos poderes como canciller, Friedrich Merz aún debe recibir la certificación del presidente federal Frank-Walter Steinmeier en el Palacio de Bellevue. Al obtener este documento ya se convierte oficialmente en canciller. Luego de esto se dirige al Bundestag para jurar, lo cual ya ocurrió. Y después del exitoso nombramiento de Merz como canciller, también debe ser aprobado el nuevo gabinete del gobierno de Alemania. Anteriormente, los líderes de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, es decir, la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana, y del Partido Socialdemócrata de Alemania firmaron en Berlín un acuerdo de coalición de 144 páginas. El documento se convirtió en la base para el funcionamiento del nuevo gobierno alemán. El blog de la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana ya publicó la lista de los futuros ministros del gobierno de Alemania. En particular, Boris Pistorius permanece en su cargo como ministro de Defensa de Alemania. Lars Klingbeil, copresidente del partido Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana, será ministro de Finanzas y vicecanciller. Se espera que la nueva ministra de Trabajo sea la expresidenta del Bundestag, Bärbel Baas. El ex subjefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialdemócrata de Alemania, Verena Huberts, será la nueva ministra de Construcción. Carsten Schneider debe convertirse en el nuevo ministro de Medio Ambiente. La nueva ministra de Justicia será Stefanie Hubig, quien fue ministra de Educación del Estado Federado de Renania-Palatinado. La comisionada para la integración y la lucha contra el racismo, Alavali Radavan, encabezará el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Johann Wadephul debe encabezar el Ministerio de Asuntos Exteriores y Alexander Dobrindt, el Ministerio del Interior. Y en un futuro cercano ya se anunciará oficialmente su nombramiento y la formación del nuevo gobierno de Alemania. Pero aquí es interesante notar otra cosa. Esto es que, de hecho, coincide de manera asombrosa en el tiempo la elección del canciller Friedrich Merz y la declaración de la Bundeswehr, es decir, del Ministerio de Defensa de Alemania. En la declaración se mencionó que Rusia está aumentando significativamente su armamento y podría atacar a los países de la OTAN, por lo que Alemania debe fortalecer su defensa en este contexto. Así lo declaró Carsten Breuer, inspector general de la Bundeswehr.
Él señaló que la mejor manera de disuadir un ataque es estar preparado para defenderse. Esa preparación se refleja en el armamento, el fortalecimiento del personal y la mentalidad y resiliencia de la población y las Fuerzas Armadas. Breger agregó que Alemania debe tener potencial para crecer, como él declaró, cito, es decir, debemos aumentar el número de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestros cálculos muestran que debemos alcanzar 460.000 soldados, tanto reservistas como militares en servicio activo. En su opinión, tal cantidad de soldados debe asegurarse mediante alguna forma de servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario. Eso será una decisión política. Es decir, lo más probable es que pronto en Alemania finalmente se adopte el formato de servicio militar obligatorio. Cabe recordar que Boris Pistorius impulsó esta idea incluso durante el mandato de Olaf Scholz, pero no contó con su apoyo. En cierto modo, para Merz será más fácil trabajar ahora como canciller que para su predecesor Olaf Scholz. El nuevo canciller se apoyará, después de todo, en una coalición de 2 y no de 3 partidos, lo que le da más margen de maniobra. Sin embargo, las restricciones impuestas por la alianza con los socialdemócratas siguen existiendo. ¿Qué se plasmó en el acuerdo de coalición entre la Unión Demócrata Cristiana, la Unión Social Cristiana y el Partido Socialdemócrata de Alemania? ¿Dónde suele faltar concreción? Bueno, por ejemplo, los coalicionistas acordaron, cito, continuar y reforzar el apoyo diverso a Ucrania, sin detalles específicos sobre su alcance y naturaleza. Sin embargo, en sus intervenciones públicas, incluso varias semanas antes de esto, Merz mostró mucha más determinación. Y más aún, el periodo entre las elecciones alemanas y su toma de posesión coincidió precisamente con la máxima turbulencia en la política mundial, provocada por la actividad de Donald Trump. Europa entendió bastante rápido que esta alianza eterna con los Estados Unidos de América podría romperse repentinamente. Y la seguridad y el futuro de la Unión Europea son asunto de la propia Unión Europea, como lo dicen abiertamente los representantes de la nueva administración estadounidense. Bueno, como declaró Friedrich Merz después de la firma del acuerdo de coalición, cito, el mensaje clave para Donald Trump es que Alemania está de nuevo en el camino correcto. Europa puede contar con Alemania. Promete un plan fuerte para volver a llevar a nuestro país a una posición de liderazgo. Recuerden que en la Unión Europea, aun cuando el Reino Unido era miembro, Alemania y Francia siempre han competido de alguna forma por el liderazgo. Alemania era quien más mantenía ese nivel. Luego, cuando llegó Olaf Scholz, bajó. Y como vemos ahora, por ejemplo, en el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania y el apoyo a Ucrania, la posición de liderazgo la ocupan el Reino Unido y Francia, pero de ninguna manera Alemania. Merz promete que él definitivamente devolverá el liderazgo a Alemania. Es notable que con esta declaración él fue en contra de su propia cosmovisión política establecida. Y como se señala, las opiniones de política exterior de Merz siempre se han basado en 3 pilares. Esto es la lealtad a la causa común europea, una estrecha alianza con los Estados Unidos de América, así como una comprensión lo más limitada posible de los intereses nacionales alemanes. Siempre decían que estos intereses existen, pero lo principal era que nosotros, como líderes de Europa, debíamos pensar por todo el continente. Bueno, en otras palabras, la falta de voluntad para posicionar a Alemania como un verdadero líder y guía de toda Europa, si se quiere decir así. Sin embargo, los tiempos difíciles forzaron a Merkel a replantear su postura. Hace apenas un mes, según encuestas, el 82% de los alemanes ya no consideraban a Estados Unidos un aliado confiable. Y Alemania de Friedrich Merz, según esperan muchos tanto dentro del país como en el extranjero, está llamada a llenar este vacío de liderazgo en el mundo occidental. Para esto, Merz, incluso antes de asumir el cargo de canciller, tuvo que tomar medidas que contradicen no solo su visión del mundo, sino también las promesas hechas durante la campaña electoral. ¿Por qué es así? Durante la campaña, Merz abogó activamente por la limitación del gasto presupuestario. Esto fue una de las promesas clave de su campaña electoral. Pero ya en marzo, el líder de la Unión Demócrata Cristiana llevó al Parlamento enmiendas a la Constitución que eliminaron las restricciones al financiamiento de varias áreas, incluida la defensa. ¿A costa de qué préstamos? Y entonces debilitaron el llamado freno de la deuda, es decir, incluso tuvieron que hacer enmiendas a la Constitución para que esto fuera permitido. Aunque antes de eso el alcalde hablaba de que, al contrario, era necesario reducir los gastos presupuestarios.
Para lograrlo, convocaron una sesión extraordinaria del Bundestag de la legislatura anterior, a pocos días de finalizar su mandato, ya que en la actual probablemente no tendrían suficientes votos para modificar la Constitución. Esta decisión abrió el camino no solo para asignar los 3.000 millones de euros prometidos para ayudar a Ucrania, sino también para proyectos más grandes. En particular, Merz planea invertir hasta 1 billón de euros en el desarrollo del ejército alemán y su infraestructura. Bajo las reglas constitucionales anteriores, esto habría sido técnicamente imposible, ya que el freno de la deuda no habría permitido asignar ese dinero. Sin embargo, Merz todavía tiene que convencer a los votantes alemanes de la conveniencia de tales medidas. La sociedad alemana no está dispuesta a que Alemania asuma obligaciones adicionales y juegue un papel de liderazgo en Europa. Como mencionan ciertos expertos, ¿qué podemos concluir al analizar las encuestas sociológicas? A la pregunta de si Alemania debería asumir una mayor responsabilidad por la seguridad en toda Europa, o una mayor responsabilidad en algunos asuntos internacionales, más del 50% e incluso cerca del 60% de los alemanes responden negativamente a esta pregunta. Sugieren centrarse en los intereses del país, no en los de toda Europa. Probablemente aquí juegan un papel algunos estereotipos comunes en la sociedad alemana. Dicen que muchos en Alemania están firmemente convencidos de que si Putin realmente decide ir más allá y atacar a otros países europeos, Berlín podrá llegar a un acuerdo con los rusos, para que no los toquen, como se dice. En mi opinión, eso explica la lentitud en fortalecer su propia capacidad de defensa. Se espera que ellos, como se dice, resuelvan todo y lleguen a un acuerdo con los rusos. Lamentablemente, esa mentalidad sí está presente entre los alemanes. Y, según muchos diplomáticos, la ilusión de tales esperanzas es evidente, incluso considerando el trasfondo de Putin, quien presenció el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas precisamente en Alemania Oriental. Así que, en la imaginación de Putin, también forma parte de lo que se llama el Imperio Soviético. Y creo que Merz entiende perfectamente la realidad de esta amenaza militar para Alemania y actuará en consecuencia. Además, les recuerdo que el mismo Merz, aquí hay una promesa que habrá que ver si la cumple o no. Prometió que, tan pronto como se convierta en canciller y forme un nuevo gobierno, finalmente entregará los misiles Taurus a Ucrania. Bueno, veremos si realmente cumple, por supuesto, con esta promesa. Pero ahora, en este periodo de transición, cuando en principio Olaf Scholz todavía sigue siendo canciller, pero ya más de manera formal, Alemania se involucró muy activamente en el trabajo de la llamada Coalición de los Decididos. Sus representantes participan en distintos ámbitos sobre la solución pacífica en Ucrania, igual que los franceses y británicos. Esto a pesar de que, para caracterizar al gobierno de Scholz, la palabra, decidido probablemente sería el epíteto menos apropiado. Tan pronto como Merz ya entendía que lo más probable sería canciller, empezó a promover diferentes iniciativas, incluyendo involucrar a Alemania en este proceso. En el tema ucraniano, Merz tendrá que demostrar esa determinación muy pronto. Y una especie de prueba de fuego para la nueva coalición será el suministro a Ucrania de misiles de crucero de largo alcance Taurus, Merz. Merz apoyó abiertamente el suministro de sistemas Taurus a Ucrania durante y después de la campaña electoral. En resumen, aún después de ganar las elecciones, él siguió promoviendo esta idea. Es decir, no se puede decir que solo antes de las elecciones él hablaba de que iba a dar los Taurus a Ucrania, y que en cuanto ganó, inmediatamente abandonó esa idea. Bueno, y a pesar de que los propios Taurus, por supuesto, no podrán cambiar radicalmente el curso de las acciones militares. Pero no hay mejor prueba de la voluntad política de Merz que esta si hablamos de Ucrania, porque él fácilmente puede encontrar muchas explicaciones para no proporcionar los Taurus a Ucrania. Esa es también la posición de los socios de la coalición. Dicen que los socialdemócratas, el partido de Scholz, no querrán esto. Esta es la opinión pública en Alemania que teme que el país sea arrastrado a la guerra de esta forma. Y también la incertidumbre general de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la ayuda a Ucrania. El tema de Taurusa ya está generando disputas dentro de la coalición gobernante. Por ejemplo, el socialdemócrata Boris Pistorius, ministro de Defensa en el nuevo gobierno, expresó su escepticismo sobre este tema. Según él, hay argumentos de peso tanto a favor como en contra de esta decisión. Es decir, es evidente que el Partido Socialdemócrata de Alemania intentará, como se dice, tambalear un poco esta idea. Por otro lado, su colega en el gobierno, el representante de la Unión Demócrata Cristiana, Johann Wadephul, será el nuevo jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Anteriormente apoyaba abiertamente la transferencia de Taurus a Ucrania, pero en los últimos días se ha vuelto un poco más cauteloso en este asunto. Y en general, tanto Pistorius como Vadeful, como funcionarios clave desde el punto de vista de Kiev, están claramente en el campo pro-ucraniano. Pero, sin embargo, ellos empiezan a tener algunas dudas. Sin embargo, cabe mencionar que estas figuras clave apoyan a Ucrania, y el debate probablemente se limitará al Partido Socialdemócrata de Alemania. Para Merz, esto realmente es una prueba muy seria. En cuanto a los refugiados ucranianos, que en Alemania suman más de 1 millón, el nuevo gobierno tiene una postura bastante estricta. Pero aquí no se trata de una actitud prejuiciosa específicamente hacia los ucranianos, sino del rechazo a la política de puertas abiertas que Alemania ha seguido en las últimas décadas. Es decir, ya circulan rumores de que van a recortar el apoyo social, y esto en principio ya estaba claro incluso antes de las elecciones. Ya están hablando de que los solicitantes ucranianos de protección por la guerra serán retenidos. Recibirán menos pagos sociales y habrá más sanciones por desempleo. Esto no solo afecta a los ucranianos, sino a cualquier beneficiario de ayuda social en Alemania. Y en el año 2022, recuerdo que Merz incluso provocó un escándalo al llamar a los refugiados ucranianos de la guerra, cito, turistas de la asistencia social. Después de eso, el representante de la Unión Demócrata Cristiana se disculpó por sus palabras, pero mantuvo su enfoque estricto hacia los temas migratorios. Es decir, Merz dice que hay que lidiar con la migración. Bueno, y aquí también quiero señalar que un mes antes de las elecciones, Friedrich Merz violó otra de esas reglas fundamentales de los políticos respetables alemanes. Nunca confiar en los votos de los radicales de derecha de Alternativa para Alemania. Pero a finales de enero, recuerdo, fueron precisamente los votos de Alternativa para Alemania los que permitieron a Friedrich Merz aprobar en el Bundestag una resolución que pedía medidas migratorias más estrictas. En resumen, también creo que habrá conflictos migratorios, todo apunta a ello. En resumen, Friedrich Merz como canciller es bastante pro-ucraniano y defiende posiciones importantes para Ucrania. Él será más decidido que Olaf Scholz y a diferencia de él no estará constantemente mirando hacia Washington, lo cual es muy importante. Él ya ha señalado directamente que Donald Trump tiene una posición extraña. Por eso Alemania está regresando al mapa geopolítico del mundo como el Estado líder en la Unión Europea. Por eso aquí pongo puntos suspensivos. Deja tu opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dar like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o mediante el código Quick Response en sus pantallas. Es una plataforma. Le agradezco su apoyo. Eso es todo. Cuídense. Adiós.